Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia a los webinars con Innovesan. En esta oportunidad estamos colaborando con Firbit, una startup egresada de la incubadora de negocios Innovesan. Tenemos al expositor José Luis Reyes. Él es planificador estratégico en empresas líderes de la industria de consumo masivo y telecomunicaciones del mercado nacional e internacional. Tiene experiencia en finanzas, marketing y proyectos. También es líder en habilidades blandas, orientado a entregables, comunicador flexible al cambio y excelentes relaciones interpersonales. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Él nos estará dando el webinar sobre cómo obtener el mejor tipo de cambio para tu empresa, coyuntura peruana, oportunidades y recomendaciones. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. Ok, hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias Indira por la invitación. Un pequeño descuido técnico que siempre estamos expuestos. Bueno, buenas noches, mi nombre es José Luis Reyes, yo soy cofundador de Firbit, la primera plataforma de subasta de dólares del Perú, enfocada 100% en empresas pymes y personas. De hecho, como siempre lo comunicamos en todas nuestras redes y ya es sabido, Firbit nació en la Escuela de Negocios de SAN, entonces hay un gran cariño por nuestra casa matriz, ¿no? En esta oportunidad, para mí es un enorme placer estar con ustedes, ¿no? Y contarles un poquito lo que viene pasando en el mercado del tipo de cambio, ¿no? El precio del dólar, cómo nos está impactando, qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo, qué hacer, qué no hacer, qué es lo más concurrente que está pasando, qué medidas tomar. Entonces vamos a empezar un poquito primeramente a conocer cómo funciona el mercado de tipo de cambio del Perú, ¿no? Vamos a entender un poquito de manera macro su funcionamiento, ¿no? El tamaño del mercado, etcétera. Luego vamos a ver el contexto actual del mercado, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este año de muchas coyunturas muy fuertes, ¿no? El tema de pandemia que venimos arrastrando desde el año pasado, el tema político, ¿no? ¿Qué es lo que está impactando? ¿Qué es lo común que está pasando? Y luego vamos a hacer recomendaciones, ¿ok? Vamos a hacer recomendaciones donde vamos a aprovechar la coyuntura también. Vamos a ver algunas acciones que hay que hacer, algunas cosas que no hay que hacer, momentos precisos para operar la compra de dólares, momentos precisos para vender dólares, sobre todo cuando en nuestra empresa, en la empresa en la que trabajamos, o en nuestro propio negocio, en nuestro propio emprendimiento, los volúmenes de transacciones están vinculados a este tipo de moneda y los montos son importantes para nuestras operaciones, ¿ok? Entonces, vamos a primero entender cómo funciona el mercado de tipo de cambio, ¿ok? Si me permiten. El mercado de tipo de cambio en el Perú es un mercado donde se transacciona aproximadamente 150 billones de dólares al año. Es un aproximado, ¿ya? ¿Cuál es lo interesante del mercado? ¿No? Uno se preguntará, ¿quiénes son los grandes jugadores del mercado de tipo de cambio? Bueno, son los grandes bancos y las grandes corporaciones mueven aproximadamente el 80% de todo el mercado, ¿no? En el mercado, para entender un poquito cómo, cuando hablamos de grandes bancos y grandes corporaciones, uno debe pensar, y mueven el 80%, uno puede pensar, wow, es una masa crítica importante en volúmenes de transacciones, claro, porque ellos transaccionan los tickets más grandes, ¿no? Del otro lado está el 20% que lo hacen las empresas pymes, las MIPYMES y las personas, ¿no? Sin embargo, es importante entender que entre estos dos grandes mercados, ¿no? Solamente el 0.4% de empresas en el país son empresas grandes, las grandes corporaciones. Y el 99.6% de empresas que existen en el país son empresas pymes, MIPYMES, ¿no? Los grandes emprendedores. Y este mercado de acá es el que mueve el 80% de la fuerza laboral en todo el país. Entonces, por lo tanto, ¿no? Cuando hablamos del precio del dólar y todos hablan que el tipo de cambio está en sus niveles más altos, ¿no? Las grandes corporaciones, claro,
se impactan, mueven el gran volumen de mercado. Ahorita vamos a profundizar un poquito por acá, pero las más afectadas finalmente terminan siendo las pequeñas empresas, las personas, las pymes, que son estos grandes emprendedores, ¿no? Que crean el trabajo, la fuerza laboral principal en el país, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo como punto de partida, porque más adelante vamos a desarrollar y finalmente el tipo de cambio nos termina afectando a todos. O sea, inclusive a las personas y empresas que no están vinculados al dólar en su economía. Y ahorita lo vamos a entender. ¿Ok? Entonces, para entender cómo funciona nuevamente el mercado de tipo de cambio en ese contexto, es importante saber cómo operan las grandes empresas, ¿no? Los grandes bancos. Entonces, las grandes empresas y las grandes corporaciones, primeramente, subastan, no cambian dólares, ellos subastan. ¿Qué significa subastar? Significa hacer competir a instituciones financieras para que sean adjudicadas con su mejor tipo de cambio. O sea, que cuanto más participantes tengas compitiendo con su mejor tipo de cambio por tu operación, finalmente tú eres el gran ganador, el gran jugador, ¿no? Eres el premio mayor. Y así operan las grandes empresas, ¿no? A través de plataformas especializadas como Datatec, Bloomberg, ¿no? Y otras adicionales que podrían, Reuters, también hay otras plataformas, que permiten que este gran mercado negocie de esa manera su tipo de cambio, ¿no? Y de esa manera construyen lo que se llama el mercado o el tipo de cambio interbancario. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber que existe un tipo de cambio interbancario? Porque este tipo de cambio interbancario regula de alguna manera el comportamiento del precio del dólar en cada segundo, en cada minuto, ¿no? De hecho, el tipo de cambio es el indicador de cualquier país, ¿no? En nuestro caso no es distinto, que absorbe en tiempo real todo lo que puede estar afectándole a una economía, a la economía en nuestro caso, ¿no? Los temas políticos, sociales, internacionales, económicos, ¿no? Cualquier coyuntura que pueda impactar sobre la economía, el tipo de cambio lo absorbe en tiempo real. De hecho, el Banco Central de Reservas interviene demasiado con Julio Velarde a su cabeza, ¿no? Para mitigar cualquier volatilidad abrupta que pueda poner en desbalance la economía, ¿no? Volviendo al funcionamiento del mercado del tipo de cambio, entonces el mercado interbancario de alguna manera dirige la tendencia del precio del dólar no solamente para este mercado, sino para todo el mercado de empresas, pymes y personas, que es donde la gran mayoría de alguna manera estamos vinculados cuando necesitamos hacer este tipo de operaciones. Entonces, un poquito lo que vemos dentro del mercado, que dentro de este mercado el 70% lo hace a través de los bancos y el 30% lo hace a través del mercado paralelo. Son porcentajes aproximados, ¿ok? ¿Por qué el 70% lo hace a través de los bancos? ¿Por qué? Porque el banco traslada seguridad, respaldo, ¿no? Y las personas que buscan el mercado paralelo son buscadores de precios, ¿ok? Sin embargo, todos estamos asociados a lo que es el mercado del tipo de cambio interbancario. Y es importante saber que este tipo de cambio interbancario, este mercado, está abierto de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta la 1:30 aproximadamente. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando en las tardes o los fines de semana? Seguramente en algún momento han escuchado recomendaciones, ¿no? De muchas casas de cambio digitales que hoy existen en el mercado, de todo el mercado, de todos los que estamos vinculados de alguna manera en este sector, que siempre es recomendable que operes, si vas a hacer montos importantes, dentro del horario interbancario, que es de lunes a viernes, desde las 9 hasta la 1:30 aproximadamente, porque en horarios de la tarde, al no existir mercado interbancario, el precio de referencia, existe incertidumbre en el mercado, ¿no? Los fines de semana tampoco. Por lo tanto, cualquier operador que opera tipo de cambio, ¿no? La compra o venta de dólares, lo que va a hacer al existir incertidumbre en el mercado, porque no tienen visibilidad del mercado interbancario,
van a asumir mayores riesgos. Y cuando asumes mayores riesgos, lo que haces es vendes más barato o compras más barato y vendes más caro, ¿no? Lo que se dice es amplían sus spreads, amplían sus márgenes, ¿no? Para justamente mitigar cualquier riesgo que pueda suceder en fueras de horario del mercado interbancario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el precio del dólar este 2021? El 2021 se ha caracterizado principalmente porque nosotros venimos arrastrando desde el 2020 el tema de la pandemia, ¿no? Nosotros estuvimos el año pasado con una coyuntura que el mundo no se lo esperaba, ¿no? A pesar de ello, este año el tipo de cambio inició en el mes de enero más o menos en 3.40, ¿ok? Después, lo que vino y empezó de alguna manera a impactar dentro de todo el mercado fue el contexto electoral, ¿no? Lo que pasó el 11 de abril es que se dio la primera vuelta de las elecciones, esa incertidumbre, ¿no? Por quién iba a ser, dirigir, digamos, el país, ¿no? Siempre gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, hubo mucha incertidumbre, ¿no? Permitió que el tipo de cambio se extienda en 4%, ¿no? A 3.55, ¿ok? Después empezó todo lo que era una segunda vuelta, ¿no? Hasta el 6 de junio, ¿ok? Ahí incrementamos el precio del dólar en 20%, ¿no? Hoy día el tipo de cambio, ya después de la segunda vuelta, por encima de 4.10, ¿no? Eso es lo que estamos hoy en día, ¿no? Siendo que las premisas de la economía siguen siendo las mismas, o sea, teníamos pandemia desde el año pasado, ¿ok? Teníamos pandemia, teníamos una economía con unos niveles de inflación controlados, ¿ok? A pesar que hoy día estamos mucho mejor que en toda la región en términos de inflación. Sin embargo, los fundamentos económicos siguen siendo los mismos, pero el contexto político ha tomado una gran relevancia, ¿no? Una gran relevancia para lo que está pasando hoy día con el precio del dólar, ¿no? De hecho, en nuestro negocio muchos pensábamos, o mucha gente pensaba, que el tipo de cambio después de segunda vuelta iba a bajar por debajo de los 4 soles. Hoy día eso ya no es real, ¿no? De hecho, el día de ayer, ¿no? Julio Velarde se ha expuesto frente al Congreso, ¿ok? Y lo que han dicho es que si no existiera una incertidumbre política, ¿no? Se esperaba que el dólar estaba más cercano a los 3.60 o los 3.70, ¿ok? Entonces, eso es lo que ha, de alguna manera, impactado. La principal razón es el contexto político, ¿no? Que nos ha afectado. Entonces, vamos a ver hablar un poquito de eso, ¿ok? Primeramente, la primera premisa que tenemos que entender es que el tipo de cambio, el precio del dólar, nos afecta a todos, ¿no? Incluso a los que no usan dólares. ¿Por qué? Porque precisamente si yo tengo ahorros en soles, mis soles se están devaluando. Y cuando yo salgo a comprar algo con mis soles, ¿no? Por efectos de la inflación, empiezo a comprar menos bienes y servicios de los que antes yo estaba acostumbrado a comprar con la misma cantidad de soles. Entonces, las personas que pensaban que de alguna manera el tipo de cambio no les afectaba, por supuesto que nos afecta absolutamente a todos. El tipo de cambio por encima de 4.10, Velarde lo dijo ayer, ¿no? Vamos a esperar que seguramente vamos a estar en 4.10 por lo menos hasta la segunda mitad del 2022, ¿no? La incertidumbre política es el principal factor, ¿no? Después de la juramentación del gabinete, ¿no? Donde precisamente lo mencionó también ayer, no se expuso quién iba a ser el ministro de Economía, ¿no? La bolsa cayó en aproximadamente 6%, cayeron los precios de los bonos soberanos, ¿no? Los bonos peruanos cayeron, ¿no? Y empezó a haber nuevamente la intervención del Banco Central de Reserva, continuó siendo lo habitual. Sin embargo, la tendencia del precio del dólar nunca cayó, ¿no? La volatilidad es el efecto de moda hoy en día en el precio del dólar, ¿no? Y la volatilidad diaria, de hecho, ¿no? Si uno ve la intervención del BCR durante este mes de septiembre, ¿no? Ya intervino con 802 millones de dólares,
¿no? Sin embargo, el precio del dólar empezó en 4.09 y hasta el 15, que fue el día de ayer, ya llegó a 4.11 en el mercado interbancario. Entonces, si nosotros pensamos que de alguna manera la intervención del Banco Central de Reservas va a contener el precio del dólar y vamos a regresar a menos de 4.10, al menos lo que muestran los fundamentos, eso no es real. Eso no va a pasar. ¿Ok? No va a pasar. Entonces, de hecho, ¿no? El día de hoy, el Banco Central de Reservas intervino, ¿no? Con 100 millones de dólares adicionales. El tipo de cambio empezó a la alza y ahorita lo voy a mostrar con un poquito más de detalle. Y entonces vamos a ver que efectivamente la volatilidad es lo habitual acá. La volatilidad es la moda en el día. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones. ¿Ok? Vamos a hablar de algunas recomendaciones en esta coyuntura, ¿no? Ya habiendo entendido cómo funciona el mercado, ya habiendo entendido, ¿no? Cuál es el contexto del precio del dólar, ¿no? Vamos a hablar de recomendaciones fundamentales que uno tiene que hacer en esta coyuntura, ¿ok? Primeramente, ingresos y egresos en la misma moneda. Es una forma de contener, de mitigar el riesgo, ¿no? Para evitarnos estar con descalces frente a alzas del precio del dólar o las volatilidades del precio del dólar, ¿no? Por lo tanto, lo que ya habíamos comentado también, si hay montos importantes antes de las 13 horas, es mejor hacer las operaciones de lunes a viernes, ¿no? El precio del dólar, ese tercer punto, esta tercera recomendación, ¿no? El precio del dólar es un tema que nosotros no podemos controlar. O sea, lamentablemente no es algo, las grandes corporaciones administran, tienen algunas herramientas, instrumentos a los que pueden acceder, ¿no? Como son los swaps, las opciones de cambio, ¿no? Mecanismos un poquito más sofisticados, ¿no? Que también tienen un costo y tienes que tener una cierta expertise para usarlos, pero el más del 99% de las empresas no accedemos a ese tipo de instrumentos. Por lo tanto, mitigar o controlar el precio del dólar no es una opción. Lo que es una opción sí es para nosotros es cómo gestionamos nuestra tesorería de nuestro negocio, ¿no? Entonces, ingresos, egresos en la misma moneda, podemos renegociar contratos, ¿no? Contratos con nuestros proveedores. Si tenemos contratos en dólares, buscar llegar a este equilibrio, ¿no? Estar menos descalzados entre dólares y soles, buscar negociar seguramente los contratos con los proveedores con un tipo de cambio SUNAT como referencia, ¿no? Que el tipo de cambio SUNAT es el tipo de cambio interbancario del día anterior, ¿ok? Entonces, todo lo que esté en el control de nuestra tesorería, ¿no? ¿Qué otra cosa también está en control de nuestra tesorería? Ya tenemos que valorizar los presupuestos, nuestros flujos, tenemos que valorizarlo. Si se está proyectando a 4.10, ya no, pues, no proyectemos a 4.10, ¿no? Pongamos un colchón de seguridad dentro de nuestras proyecciones y pongamos, por ejemplo, un 4.2. Ajustemos nuestros valores de ventas, ajustemos nuestros costos en 4.2 por lo menos para tener un colchón de seguridad, ¿no? Siempre es bueno, si voy a ahorrar, siempre es bueno refugiarse en dólares, ¿no? Como les mencioné hace un rato, yo puedo tener ahorros en soles y puedo pensar que no estoy expuesto al dólar, ¿no? Mi sol se está devaluando. Por lo tanto, si se espera que el tipo de cambio, a pesar de la intervención del Banco Central de Reservas, digamos, está con la tendencia a la alza, entonces siempre va a ser una mejor opción ahorrar en dólares, ¿no? Aquellas empresas que dicen, yo tengo todo en soles y al final empresas que mandan, por ejemplo, a sus inversionistas al extranjero, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, todo en soles, todo lo he negociado en soles, todo está en soles, ¿no? Y al final del año voy a mandar a mis accionistas en el extranjero, voy a mandar dólares. Claro, igual si lo puedes anticipar con tiempo, también es recomendable que lo hagas con tiempo, ¿no? Porque te puedes exponer a un tipo de cambio muy alto, seguramente al final del año, ¿no? Y estamos cerca al final del año. Siempre asesorarse con alguien experto en tipo de cambio, ¿no? Sobre todo si los montos y la concurrencia del tipo de cambio, las operaciones de mi negocio, mis operaciones personales
son importantes, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? El tipo de cambio del día de hoy, ¿no? El tipo de cambio del día de hoy, según, esta es una referencia de Datatec, ¿no? Del mercado interbancario, perdónenme, inició más o menos, llegó hasta niveles de 4.11, ¿no? Y a la 1 de la tarde, cerca de la 1 de la tarde, el Banco Central de Reservas intervino en el mercado con los 100 millones de dólares que mencionó acá arriba, ¿no? Y el tipo de cambio llegó a estos niveles, ¿no? A 4.1040. Entonces, si yo tengo un asesor, un experto de tipo de cambio, obviamente me puede advertir, ¿no? Si yo planifico correctamente mis operaciones, ¿cuándo es el mejor momento para hacerlo? Si bien ningún experto tiene una mirada hacia adelante, ningún experto tiene una mirada hacia adelante de lo que puede pasar con el tipo de cambio, ni siquiera podemos saber cuándo, en qué momento exactamente va a intervenir el Banco Central de Reservas, sí pasa esto, y el mercado se ajusta a cómo se está comportando el mercado interbancario, ¿ok? Entonces aquí es donde tener un experto, un aliado de tipo de cambio, te permite de alguna manera aprovechar esas oportunidades en ese momento, ¿no? Igual, si yo voy a vender, ¿no? Si voy a vender dólares, obviamente prefiero venderlo en sus puntos más altos, ¿ok? Entonces, aprovechar el mejor momento para la compra y para la venta, si los volúmenes son importantes, es lo más relevante, ¿no? Si yo hago mis operaciones sin tener esta visibilidad, podría estar comprando a estos niveles o podría estar vendiendo a estos niveles. Entonces, esa es la recomendación. Si hoy en día la volatilidad es la moda, hay que subirse sobre la bola y hay que empezar a surfearla, como dicen, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿ok? Los fundamentos económicos del Perú siguen siendo los mismos cuando el precio del dólar estaba inclusive en 3.27, ¿no? Lo que necesita la economía es una estabilidad política que acompañe la inversión. El Perú, de hecho, está con niveles de inflación inferiores a nivel de la región. Inclusive la volatilidad es mejor en el Perú, está mejor que en comparación a otros países, ¿ok? Entonces, la reflexión que les puedo dejar para finalizar para mí, este regreso a casa con ESAM, ¿no? Es, nuevamente, si la volatilidad está de moda, ¿no? Entonces hay que subirse en esa ola y hay que empezar, ¿no? Nuevamente a surfear esa ola, ¿ok? Listo, listo, Indira. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, José Luis. Sí, la primera pregunta de Lucía sería, ¿hay posibilidades de que el tipo de cambio aumente? Ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que el tipo de cambio, a pesar de la fuerte intervención del Banco Central de Reserva, ¿no? La tendencia es a la alza, ¿no? La recomendación que le podría decir a Lucía, si es que ella está con una expectativa hacia la alza, es que nuevamente, ¿no? Que se suba la ola, que se suba la ola de la volatilidad, ¿no? Dependiendo de lo que ella necesite hacer en sus operaciones del día a día, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, José Luis. Sí, damos unos minutos. Chicos, pueden escribir sus mensajes en el chat para que José Luis los pueda resolver. Guillermo nos pregunta, ¿cómo saber en qué momento comprar o vender sin ser experto? No tienes que ser un experto, ¿ah? Guillermo. O sea, en realidad no tienes que ser un experto. Lo que tienes que hacer es estar informado, ¿no? Hacerle seguimiento al tipo de cambio. Nosotros en Firbit tenemos asesores, ¿no? que constantemente a nuestra comunidad les van brindando esa información de cómo va acompañando el tipo de cambio interbancario, ¿no? Lo único que tienes que hacer es, como te digo, subirte a la volatilidad, ¿no? Acompañándote de alguien y de cualquier experto, ¿no? De cualquier persona que tenga acceso al mercado interbancario, ¿no? También lo puedes ver a través de algunas plataformas especializadas como Investment, también puedes hacer seguimiento al mercado interbancario, como Bloomberg, también puedes hacer seguimiento. No está en el mismo momento, no está en el mismo momento, o sea, cuando me refiero a que no está en el mismo momento, no está en línea necesariamente con el interbancario, tiene algunos minutos de delay, ¿no? Pero
es un buen punto de referencia. Es un buen punto de referencia. ¿Ok? Entonces, nuevamente, no necesitas ser un experto, solamente necesitas subirte a la ola. Muchas gracias. Nos preguntan lo siguiente. ¿Dónde podría invertir mis ahorros en dólares? ¿En cajas municipales, AFP o Bolsa de Valores de Lima o el extranjero? Mira, con respecto al tema de inversiones, es una interesante pregunta. Ya, lo aprendí de mi amigo, eh, a ver, el tema de las inversiones, primeramente tienes que saber, donde vayas a invertir tiene que ser algo que tú conozcas. ¿Ok? Hay ciertos fundamentos para manejar las inversiones. Si vas a invertir, tienes que invertir en algo que tú conoces. Tienes que conocer tu nivel de riesgo y sobre todo tienes que diversificar tu inversión. ¿Ok? A la pregunta, ¿yo puedo invertir mis ahorros en dólares? Yo te recomendaría que sí. Eso sí, ¿no? Si vas a invertir, inviértelo en dólares. No importa si sube o baja el tipo de cambio, siempre el dólar es una moneda mucho más estable, mucho más segura, ¿no? Invertirlo en cajas, en AFP, en bolsa de valores de Lima o en el extranjero, yo te diría diversifica. Primero determina bien tu nivel tu nivel de riesgo, tu nivel de adversión al riesgo, pero siempre diversifica en un portafolio que para ti sea conocido, ¿no? Normalmente las cajas municipales, las AFPs, la Bolsa de Valores de Lima, siempre existen empresas, ¿no? Que te ayudan y te asesoran para que puedas tú armar un buen portafolio, ¿no? Están las sociedades agentes de bolsa, por ejemplo, ahí puedes encontrar interesantes asesores, ¿no? Que son especialistas para que puedas armar un correcto portafolio. Pero siempre diversifica, ¿ok? Y en dólares, sí, siempre en dólares, al menos en la coyuntura, siempre en dólares. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Si seguimos viviendo la incertidumbre política, ¿hasta cuándo llegará un aproximado del dólar? Ya. Bueno, lo dijo Julio Velarde. Yo no puedo saber más que Julio Velarde, creo que en la vida, ¿no? Él prevé que el tipo de cambio para el segundo semestre del 2022 va a seguir manteniéndose en los niveles de 4.10, ¿ok? Él ayer dijo eso. Hoy día el tipo de cambio llegó a niveles de 4.11, ¿ok? Y hubo una intervención del Banco Central de Reserva. Es una situación muy complicada para el Banco Central de Reservas contener, ¿no? Contener toda esta coyuntura, ¿no? Si no hubiera intervenido, creo que estaríamos ya en otros niveles, ¿no? Pero sí es ya un poquito la responsabilidad del gobierno en dar esa tranquilidad, sobre todo para la estabilidad y para promover la inversión, ¿no? Entonces, 4.10 es lo que dice el presidente del Banco Central de Reserva, no voy a ir en contra de ello, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Luis Díaz pregunta, gracias por la información. Entonces, a un horizonte de un año a más, ¿el dólar bajará? Entonces, ¿es mejor hacer ahorros en dólares? ¿Y qué pasará después? Es decir, en mediano plazo, ¿el dólar subirá más o bajará? Lo acabo de responder, ¿no? A mediano plazo, que es medio año, al 2022, el presidente del Banco Central de Reservas ha dicho que vamos a estar en rangos de nos vamos a mantener todavía en rangos de 4.10. Por eso una de las recomendaciones es ya, si yo tengo una empresa, empezar a valorizar todo en 4.2 para tener un colchón de seguridad, ¿no? Y sí, ¿no? Es mejor hacer ahorros en dólares, ¿no? Imaginemos que el dólar baje a menos de 4 soles, no importa, mi costo de vida se va ajustando a lo que está el dólar en ese momento, pero si sube, ¿no? Mis soles se empiezan a seguir devaluando, ¿no? Entonces, la tendencia que te puedo decir, Luis, es la tendencia es a la alza, con mucha intervención del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Si quieres ahorrar, anda empezando a comprar dólares en los mejores momentos de la volatilidad, ¿no? Cuando el Banco Central de Reserva está interviniendo, en esos momentos sales a comprar, ¿no? Y sigues ahorrando y sigues ahorrando y sigues ahorrando en la moneda extranjera.
Muchas gracias, José Luis. Preguntan, ¿en qué otra moneda podría invertir en estos momentos? ¿El dólar es la mejor opción? Bueno, el euro también es una buena opción, ¿no? El euro también es una buena opción. En verdad, el dólar es una moneda muy fuerte, el euro también lo es, ¿no? Lo único que tienes que tener en cuenta es cuál te permite tener mayor flexibilidad, ¿no? ¿Por qué? En inversión hay un dicho que se llama que en estas coyunturas, ¿no? El cash is king, ¿no? El cash es el rey, ¿no? Entonces, el cash en coyunturas como estas te permite aprovechar seguramente algunas oportunidades de inversión o movilizarte lo más rápido posible, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, el dólar es mucho más flexible que el euro, porque en nuestro país, ¿no? Las dos monedas más importantes son el sol y el dólar. Entonces, si yo quiero aprovechar alguna oportunidad y quiero moverme rápidamente, ¿no? El tener dólares tiene mayor flexibilidad que el euro, me parece, ¿no? Inclusive no todos acceden a cuentas en euros en el Perú, ¿no? Lo que sí, no se estén exponiendo con dólares ni soles en la calle, ¿no? Ya en esta coyuntura, donde existen muchas opciones digitales, donde comprar o vender dólares, solamente asegúrense que el canal digital cuente con todos los protocolos de seguridad, ¿no? Porque también el riesgo de fraude digital está de moda también, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con cuál es el canal digital al que hay que, digamos, apostar nuestros fondos. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, me parece que ya no hay más preguntas para José Luis. Correcto. Bueno, a todos los participantes les estamos compartiendo las redes sociales de José Luis para si tuviesen mayores preguntas. También estamos compartiendo la página web de Firbit para que puedan registrarse. Hoy también vamos a ver algunas preguntas. Y bueno, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es un placer tenerte aquí, especialmente porque, como él lo mencionó, Firbit es una startup egresada de Innovesan y estamos súper orgullosos de ustedes y de todos los logros. También mencionarles que Firbit ha salido, bueno, va a salir para lo que es nuestro boletín del próximo mes de octubre como la startup del mes por todos los logros que ha tenido este año. Y bueno, las felicidades a ti y a tu equipo. Excelente, José Luis, por tu presentación y bueno, también a todos los participantes. Muchas gracias por su asistencia y bueno, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Indira, y siempre es un placer retornar a casa. Siempre es un placer y un enorme orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.